ustedes muy buenos días. Buenos días, Padre. Celebramos el 15º domingo del tiempo durante el año. Por tu justicia yo contemplaré tu rostro, y al despertar me saciaré de tu presencia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Al iniciar esta celebración dominical, con humildad y sencillez de corazón, les invito a que pidamos perdón. Y al mismo tiempo nos dispongamos a escuchar la palabra que este domingo tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo, diríamos, a nivel de la naturaleza, ¿no? Con la lluvia que empapa la tierra, con los frutos que esa tierra va a germinar justamente producto de esta bendición. Pedimos perdón. Digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Amén. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos. Te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso. Señor, Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, Solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. oremos. Señor Dios, que iluminas a los extraviados con la luz de tu verdad, para que puedan volver al buen camino. Danos, a quienes hacemos profesión de cristianos, la gracia de rechazar todo lo que se opone a este nombre y comprometernos con todas sus exigencias. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Isaías. Así habla el Señor. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven a él sin haber empapado la tierra, sin haberla fecundado y hecho germinar, para que dé la semilla al sembrador y el pan al que come, así sucede con la palabra que sale de mi boca.
Ella no vuelve a mí estéril, sino que realiza todo lo que yo quiero y cumple la misión que yo le encomendé. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La semilla cayó en tierra fértil y dio fruto. La semilla cayó en tierra fértil y dio fruto. Visitas la tierra, la haces fértil y la colmas de riquezas. Los canales de Dios desbordan de agua y así preparas sus trigales. La semilla cayó en tierra fértil y dio fruto. Riegas los surcos de la tierra, emparejas sus terrones, la ablandas con aguaceros y bendices sus brotes. La semilla cayó en tierra fértil y dio fruto. Tú coronas el año con tus bienes, y a tu paso rebosa la abundancia, rebosan los pastos del desierto, y las colinas se ciñen de alegría. La semilla cayó en tierra fértil y dio fruto. Visitas la tierra, la haces fértil, las praderas se cubren de rebaños, y los valles se revisten de trigo. Todos ellos aclaman y cantan. La semilla cayó en tierra fértil y dio fruto. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, yo considero que los sufrimientos del tiempo presente no pueden compararse en la gloria futura que se revelará en nosotros. En efecto, toda la creación espera ansiosamente esta revelación de los hijos de Dios. Ella quedó sujeta a la vanidad, no voluntariamente, sino por causa de quien la sometió, pero conservando una esperanza. Porque también la creación será liberada de la esclavitud de la corrupción, para participar de la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que la creación entera, hasta el presente, gime y sufre dolores de parto. Y no solo ella, también nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente anhelando la plena realización de nuestra filiación adoptiva, la redención de nuestro cuerpo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, Vivo está el Señor Jesús. Aleluya, aleluya, para siempre es la luz. El Señor esté con ustedes. Y con Con tu tu espíritu. espíritu. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús salió de la casa y se sentó a orillas del mar. Una gran multitud se reunió junto a él, de manera que debió subir a una barca y sentarse en ella, mientras la multitud permanecía en la costa. Entonces él les habló extensamente por medio de parábolas. Les decía: el sembrador salió a sembrar. Al esparcir las semillas, algunas cayeron al borde del camino y los pájaros las comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra, y brotaron enseguida, porque la tierra era poco profunda. Pero cuando salió el sol, se quemaron, y por falta de raíz se secaron. Otras cayeron entre espinas, y éstas al crecer las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto, unas 100, otras 60, otras 30. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria y honor A a ti, ti, Señor Jesús. El Señor es mi fortaleza, el Señor es mi canción, Él nos da
como les decía, ¿no es cierto?, al inicio de la Santa Misa, estas lecturas podríamos decir que son como la conclusión, no sé cómo llamarlo, de lo que hemos vivido, sobre todo, ¿no es cierto?, el mes de junio pasado, y todavía seguimos viviendo a nivel, ¿no es cierto?, de la naturaleza, ¿no? Después de tantos años de sequía, tengo entendido 10 más o menos, Dios nos ha bendecido con abundante agua, con abundante nieve. Entonces, la primera invitación que yo quisiera hacer es agradecer a Dios, porque si bien es cierto, podemos tener, ¿no es cierto?, miles de explicaciones razonables, científicas, documentadas, todo lo que usted quiera, pero en el fondo para una persona creyente, para una persona de fe, sin lugar a dudas, Dios siempre mete su mano. Para bien, ¿no es cierto?, o para mal, es decir, tanto en la sequía como ahora en la abundancia, Dios está presente, porque Dios también tiene su propia pedagogía para nosotros, ¿no es cierto?, los creyentes, ¿no? A veces no tenemos las antenas paradas, no somos capaces de captar o no queremos simplemente, ¿no es cierto?, leer ese lenguaje de Dios, ¿no? Entonces, en primer lugar, yo quisiera invitarle a que le demos gracias a Dios por este don tan maravilloso de la lluvia, de la nieve, que da mucha esperanza, ¿no? Yo le invito a que en la semana recen el Salmo 64, porque justamente ahí el salmista deja de manifiesto, ¿no es cierto?, algo tan obvio, pero que a veces como que pasa por alto, como, ¿no es cierto?, el agua va dando, ¿no es cierto?, sus frutos. ¿Qué quisiera yo compartir del Evangelio? Y más que yo, hoy día quisiera que Jesús les predicara. ¿Por qué? Porque tenemos hoy día dos versiones del texto, ¿no? Una breve, que fue la que se leyó, y después una más larga, más extensa, que es donde Jesús explica esta parábola del sembrador. Y por eso yo quisiera que fuéramos, ¿no es cierto?, que Jesús, en el fondo, fuera hoy día quien les predicase. Escuchen entonces, dice el Señor, lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la comprende, viene el maligno y arrebata lo que había sido sembrado en su corazón. Este es el que recibió la semilla al borde del camino. Estos días escuchaba a alguien que me decía: padre, yo he tratado de leer la Biblia, pero algo me pasa y no puedo. Bueno, espiritualmente podríamos decir, el demonio, obviamente, que no quiere que nosotros conozcamos la palabra de Dios. Porque esa palabra, al igual como decían las lecturas anteriores, el Salmo, la primera lectura, es como el agua. Es decir, cuando cae en el corazón de la persona, da fruto. ¿Y da fruto por qué? Porque es la palabra de Dios. La palabra de Dios no es estéril. Y por eso entonces, al enemigo de Dios, al demonio, al maligno, obviamente, no le conviene que nosotros ni siquiera tengamos la palabra, ¿no? ¿Cuántas veces en nuestras casas tenemos la Biblia y usted se acerca y pasa la mano y está llena de polvo? Claro, porque la tenemos como un objeto de decoración. La tenemos como un jarro, como un florero, como un cuadro, como algo más de la decoración de la casa. Y no, la palabra es para escudriñarla, para conocerla, ¿no? Y por eso, como dice la semilla que cae al borde del camino, diríamos, los pájaros la arrebatan. ¿Por qué? Porque en el fondo el camino no es un terreno para sembrar. Pero ¿por qué el sembrador tira la semilla sabiendo que ahí? Porque en el fondo la palabra de Dios, aunque caiga en el camino, puede dar fruto. Es decir, en la medida en que Dios toca ese corazón, ¿no es cierto?, esa palabra da fruto. Segundo, el que la recibe en terreno pedregoso es el hombre que al escuchar la palabra la acepta enseguida con alegría, pero no la deja echar raíces porque es inconstante. En cuanto sobreviene una tribulación o una persecución a causa de la palabra, inmediatamente sucumbe. Aquí yo quisiera decir lo siguiente: muchas veces nosotros, los creyentes, instrumentalizamos a Dios, lo utilizamos. Y creemos que justamente tener fe, ser católico, es para que me vaya regio en la vida.
no voy a enfermarme, no voy a tener problemas de trabajo, no me va a faltar nada. Falso, falso. Y por eso entonces dice hoy día, esa semilla que cayó en tierra pedregosa, esa tierra pedregosa, ¿quién es? Aquella persona que obviamente, cuando todo está bien, cuando todo es miel sobre hojuela, es encachado ser creyente, es encachado llevar, ¿no es cierto?, una crucecita en el pecho, decir soy católico, pero no me toque, ¿no es cierto?, el sufrimiento, no me toque la enfermedad, no me toque, en el fondo, la vida cuesta arriba. Entonces pidámosle al Señor, a la luz de esta segunda clase de tierra, diríamos, el terreno pedregoso, que en el fondo, ojo, obviamente cuando estamos bien, está bien, es una bendición, pero también nos tenemos que preparar para los momentos difíciles. Yo les he predicado a ustedes muchas veces, no hay cristianismo sin cruz. Si yo quiero sacarle la cruz al cristianismo, lo vacío de sentido. Porque en el fondo el Señor, que fue el Señor, eligió un camino de dolor, de sufrimiento, de renuncia, de negación, para salvarnos. Y es el mismo camino que nosotros tenemos que seguir. Tercero, el que recibe la semilla entre espinas es el hombre que escucha la palabra, pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas la ahogan y no puede dar fruto. Yo he escuchado a gente muy sencilla, por ejemplo, que tiene un bolichito, un negocio, y dice, no padre, yo no voy a misa el domingo porque justamente a esa hora es cuando vendo más. Mentira, mentira. El demonio se encarga de hacerle parecer a esa persona que es cuando vende más. Obvio, obvio. Entonces, justamente, que nada de este mundo le quite espacio a Dios, le quite tiempo a Dios, que nada. Y lo demás va a venir por añadidura. Es decir, si yo dejo tiempo para lo esencial, lo demás viene por añadidura. Aquí recordemos textos de los evangelios, ¿no? Dice que Dios conoce hasta cuántos cabellos tienes en tu cabeza. Dice Dios que ni un pájaro se ha muerto de hambre nunca. Con mayor razón va a morirse de hambre un hijo de Dios, una persona, un creyente, un ser humano. Entonces, pongamos las cosas en su lugar. Primero, el tesoro, y ahí estará nuestro corazón. ¿Y ese tesoro quién debe ser? Dios. Entonces, pidámosle al Señor, a la luz de este tercer tipo, ¿no es cierto?, de terreno, que nada de este mundo nos impida acercarnos a Dios. Ojalá que con esta pandemia, con lo que estamos sufriendo, con que, ¿no es cierto?, todo se nos vino abajo, las estructuras económicas, los poderes políticos, incluso la ciencia, en fin, este virus tiene de rodillas a todo el mundo. Bueno, ojalá saquemos una lección y digamos, ya, voy a poner en primer lugar a Dios, lo demás vendrá después. Y eso es así. Los santos nos dan ejemplo de eso. ¿Y por qué los santos nos hablan de la divina providencia? No simplemente por usar, ¿no es cierto?, un lenguaje agradable a nuestro oído, sino porque ellos lo vivieron en carne propia, en carne propia. Entonces pidámosle al Señor, a la luz de este tercer tipo de terreno, que nada, que ninguna preocupación de este mundo nos impida en el fondo, o sea, un obstáculo para que nosotros vivamos y realmente bien, ¿no es cierto?, nuestra fe. Y por último, el que la recibe en tierra fértil es el hombre que escucha la palabra y la comprende. Este produce fruto, ya sea 100, ya 60 y 30 por uno. Es decir, en el fondo, no todos los terrenos dan la misma cantidad, ¿no es cierto?, de fruto. Pero lo importante es que todos son fecundos, es decir, todos dan fruto. ¿Qué quería decir por último? Que esto que acabamos de decir, que lo acaba de decir Jesús, se puede aplicar a distintos tipos de personas, es decir, podríamos clasificar, diríamos, 4 tipos de personas, de creyentes, pero también esos 4 tipos de terreno se pueden dar en una sola persona. Ojo, ¿ya? Porque hay momentos en la vida en que nosotros somos súper fecundos y, ¿no es cierto?, y damos fruto en abundancia, es decir, le permitimos a Dios en el fondo que haga su obra en nosotros. Hay otros momentos en la vida de aridez, de desolación, en fin, en que somos como ese camino o como esa semilla que cayó entre, ¿no es cierto?, zarzas y qué sé yo,
y no damos fruto. Entonces, eso también lo quería aclarar, que la semilla, o sea, los tipos del terreno donde cae la semilla, se puede referir a tipos de personas, como una persona puede tener los 4 tipos de terreno, por decirlo de alguna manera, durante su vida espiritual, porque no siempre estamos igual, diríamos interiormente, y no siempre damos los mismos frutos. Profesemos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí a venir a juzgar a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Hermanos, dirijamos nuestra oración a Dios Padre Todopoderoso, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Por la Santa Iglesia de Dios, para que Él la custodie y la defienda siempre, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por los pueblos de toda la tierra, para que vivan en concordia y verdadera paz, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por los que viven afligidos por distintas necesidades, para que encuentren ayuda en Dios y en los hermanos, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por esta pandemia que estamos viviendo en el mundo entero y también en nuestra patria, para que poco a poco vayamos, ¿no es cierto?, saliendo adelante, en primer lugar con el compromiso de todos, de cuidarse y de cuidar a los demás, y también, por supuesto, para que este virus, ¿no es cierto?, vaya dejándonos, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por nosotros mismos y por nuestra comunidad, para que el Señor nos fecunde con su palabra y demos abundantes frutos, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Siempre pidamos también por quienes están enfermos, ya sea por cualquier dolencia, y especialmente por aquellos de COVID-19, para que el Señor les regale mucha paciencia, mucha confianza en Él, y puedan recuperarse plenamente, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Y queremos rezar por nuestros difuntos. Por Daniel, el papá de Miss Paulette, que falleció durante esta semana pasada. Por Pedro, papá de Miss Claudia Jiménez, que se cumplió recién, ¿no es cierto?, un aniversario de su fallecimiento. Y por Rita Costabal Madrid, que también estuvo, ¿no es cierto?, de aniversario de fallecimiento. Por cada uno de ellos, por el eterno descanso de sus almas y por el consuelo y la esperanza en la vida eterna de parte de sus familias, con María, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Señor Dios, refugio y fortaleza nuestra, escucha las oraciones de tu Iglesia y concédenos por tu bondad lo que te pedimos con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Juntos nos Acercamos a esta mesa para ofrecer todo lo que tenemos es para ti. es nuestra vida, nuestra esperanza, nuestro dolor
Recemos para que este sacrificio, que es de todos nosotros, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor y Dios nuestro, mira con bondad los dones de tu Iglesia en oración y concede que al recibirlos se acreciente la santidad de los creyentes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú creaste al hombre por amor, y aunque condenado justamente, con tu misericordia lo redimiste, por Cristo Señor nuestro. Por Él los ángeles celebran tu gloria, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades. En el cielo te aclaman con alegría las virtudes celestiales y los santos serafines. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está. Cielo, cielos y tierra, de su gloria llenos está. Hosana, hosana en el cielo, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. En este altar está Jesús, sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro administrador apostólico, don Juan Ignacio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, Daniel, Pedro y Rita, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, especialmente las víctimas de esta pandemia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, San José, su casto esposo, los apóstoles y los mártires, Santa Teresa de Jesús de los Andes, cuya fiesta celebraremos mañana, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como familia de nuestro Padre Dios, hagamos oración con las palabras que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Con tu espíritu. Cordero de Dios, Cordero de Dios, tú Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, tú que
Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Comunión espiritual. Yo quisiera, Señor, recibirte con aquella pureza, humildad y devoción con que te recibió la Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los santos. Amén. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame, oh buen Jesús, óyeme y dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del enemigo. Defiéndeme en la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Dice el Señor, el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Oremos. Alimentados con esta Eucaristía, te pedimos, Padre, que por la celebración frecuente de este misterio, crezca en nosotros el fruto de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y antes de la bendición, pedirles, ¿no es cierto?, o invitarles a un desafío, a un reto, ¿no? De hecho, el mismo Evangelio de Mateo que escuchamos recién tiene 28 capítulos. Es decir, en menos de un mes, si leemos un capítulo diario, podríamos conocer mejor el Evangelio de Mateo. Así que les invito a ese desafío. Todavía nos queda un mes, un poco más de confinamiento. Y bueno, en unos 5 minutitos, 10 minutitos, 7 minutitos, demoraremos en leer un capítulo. Así que en 28 días más, ustedes van a conocer el Evangelio de Mateo completo, ¿ya? El Señor esté con ustedes. Y Con tu espíritu. Y que Dios derrame su bendición sobre ustedes, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos celebrado la Eucaristía, nos quedamos en la paz y en la alegría del Señor. Demos gracias a Dios.